al no tener los conocimientos necesarios, uno puede desperdiciar dinero. Una abonada solo cuando se puede, dos cuando ya aquí partimos anotando la mejor floración. De acuerdo a va creciendo o la producción va cambiando, así va necesitando más fertilizante. No basta con echarle fertilizante al café para que produzca más y mejor cada planta. No basta, decís. Pero si ya sabemos que las condiciones del suelo y el café necesita fertilizantes para que produzca más y mejor. Lo que digo es que no basta con echarle fertilizantes si no se hace de la manera correcta, eligiendo el abono que necesita el suelo y la dosis. No basta con echarle fertilizantes si no se aplica en el momento oportuno. Eso también no basta. No te entiendo. Si justo lo que te estoy diciendo, que hay que echarle fertilizante a los cafetales para que produzcan más y mejor. Pero Suyapa, es que no basta con echarle fertilizante si no se usa la dosis y el lugar correcto. Ah, bueno, es que no basta echarle si no se sabe lo que realmente lo que necesita la planta y el suelo para que produzca. ¿Eso querés decir? Claro. El café nos va a dar lo que nosotros le demos y nos va a dar un poquito más. Y muchos dirán, Suyapa, entre más abono o fertilizante se le eche es mejor. Y no es así. No. Por eso digo, no basta con echarle fertilizante a las plantas de café. No basta con echarle o tirarle fertilizante a las plantas de café. No basta, no basta. Ya parece canción, Carlos, pero ahora algo que nadie puede dudar es que una fertilización bien hecha fortalece las raíces, mejora la calidad del grano y ayuda a que la planta resista mejor las enfermedades. Eso es verdad. Ah, bueno, pues entonces ya le cayó el 20. Dijo una fertilización bien hecha, ¿va? Y ahí está lo correcto, Suyapa, pero ¿qué es y cómo se hace una fertilización adecuada, bien hecha para el café? ¿Cómo? Eso mismo iba a decir. ¿Cómo se hace? Pues hoy traemos una propuesta, Suyapa. O mejor digo, traemos 4 recomendaciones para la fertilización del café. Ya salió el sol, dijiste 4 recomendaciones, así que aquí te escucho. Sí, y este día hablaremos de la fertilización 4Rs en café. Ojo. Así que bienvenida, bienvenidos, pues les recomendamos que no se pierda el programa Con los pies en la tierra. Para cultivar la tierra y producir es necesario conocer y aprender prácticas del buen uso del agua y el suelo. Ya ves cómo florece. Por eso, les invitamos a escuchar la experiencia de quienes han llevado a la práctica todo sobre la agricultura de conservación. Bienvenidos, bienvenidas al programa Con los pies en la tierra. Gracias por la sintonía. Bueno, la fertilización 4Rs en café es nuestro tema de hoy. Ya sé que me van a decir, al café hay que darle 3 fertilizadas. Eso se ha dicho y se repite entre todos los cafetaleros y cafetaleras. Es cierto, se habla de 3 o hasta donde ajusta la bolsa. Nuestro productor invitado de este día, Suyapa, dice cuántas abonadas se le da al café y nos explica por qué. Escuchémoslo. Una abonada solo cuando se puede, 2 cuando ya la situación está mejor y 3 cuando queremos aumentar producción. Eso es lo que decíamos. O sea, eso de 3 abonadas, pues no es un número exacto. No. Siempre va a depender de la bolsa. Y ahí está el punto. Y por eso le decía que no basta con echarle fertilizantes al café. Y echarle significa eso, lo que sea, poquito, un poco, bastante. O como decíamos antes, entre más mejor. No es así. Y por eso es que no basta con echarle. Ay, no basta. Pero a ver, ¿qué es fertilizar el café para los productores y productoras de café? Para algunos, la fertilización es la actividad que se debe hacer sí o sí quiere producir por las condiciones del suelo. Fertilizar mejora las condiciones nutritivas de los cultivos e incrementa los rendimientos. O sea, entre más se fertiliza, ¿habrá más producción o qué? No tan así
que entre más mejor. No. Vuelvo y repito, en la fertilización del café hay momentos y fíjese que también hay señales. Señales. ¿Cuáles señales da el café que indica que ya se debe fertilizar? Una señal que da el café es la floración. ¿Usted se ha fijado que puede o no estar lloviendo, pero el café florea y le cae una nube blanca de flores y eso es realmente un espectáculo, lindo se mira? Y en ese momento el café está hablando. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir el café cuando empieza la floración? Porque el productor se alegra y celebra ese acto natural del café y se ilusiona porque al haber flores, pues habrá producción y eso pues nadie lo duda, ¿no? Sí, el café es un cultivo noble, resiste, aguanta y la floración, fíjese que es una respuesta natural a las condiciones climáticas específicas, ¿va? Siendo la lluvia y la humedad después de un periodo de estrés hídrico, ¿va? Que están los palitos ahí que pareciera que ya se van a morir y de repente se activa la floración. Bueno, se activa con humedad, ¿va? Y la planta florea el café. O sea, la floración es una señal clara de cómo está la planta. Así es, la floración marca el inicio del ciclo del café y la cantidad de flores determinará la cantidad de frutos, o sea, de cerezas que se podrán cosechar y puede ocurrir en diferentes momentos del año dependiendo de la especie y la ubicación de la parcela. Ahora, Carlos, con el cambio climático, la floración pues ya no solo se da en mayo y junio. Yo he visto cafetales que florean hasta en febrero. El momento de la floración en el café, ya lo dijimos, es la señal, ¿va? Es el inicio del ciclo de producción de las cerezas de café, siendo un indicador de la productividad potencial y de la necesidad de manejar el cultivo y la cosecha. Ah, qué bien. Hasta se puede calcular cuánto será la producción, ¿verdad? Pues la planta del café ya habló, expresa con sus flores lo que puede dar. Ahora, Suyapa, la cantidad que va a producir esa planta, ¿sabe de qué depende? Depende del manejo que se le dé. Es cierto, es que no todas las flores van a cuajar, claro. Algunas se caerán, es muy cierto, siempre va a depender entonces. Y los productores y productoras lo saben. Y por eso las flores son una señal importante. Gilberto Elvir es un joven productor y dice que ese momento de la floración, Suyapa, es la fecha más importante y hay que apuntarla. Escúchelo a ver. La floración es el punto de partida y la fecha más importante en nuestro calendario y en nuestra programación de las fertilizaciones. ¿Él habla de un calendario, Carlos? Sí, y es que para el manejo del cultivo del café y específicamente para la fertilización se debe tomar en cuenta los momentos de la planta. Pero no todos los productores y productoras pueden calendarizar las actividades del manejo del café. ¿O sí? ¿O ya dan por hecho que van a fertilizar? Pero cuando haya pistos será. Las condiciones económicas del productor y productora de café no son las mejores. Casi nunca son buenas, aunque ha habido precios inmejorables porque en los últimos 2 años, por ejemplo, el precio ha sido muy bueno, excelente precio ha tenido el café, pero no siempre se guardan recursos para el manejo del café. Eso pasa. Ya me imagino. El café salió en diciembre y enero, pero el productor ya traía deudas. Sí. Y lo primero, aparte de los tamales y las fiestas de Navidad, es el pago que hace o el abono que hace a las deudas con el banco. Esa es una realidad del productor y productora. Sí, y es una realidad dura. Porque de ese círculo vicioso del productor que quita prestado, que se endeuda, que se enjarana para producir, es la de nunca acabar, ¿va? Gilberto admite que el productor Suyapa ha sido irresponsable al producir café y en particular con la fertilización no se ha hecho de manera adecuada. Escuche qué dice este productor. Hemos cultivado el café de forma, creo que un poco irresponsable de nuestra parte, porque al no tener los conocimientos necesarios, uno puede desperdiciar dinero. Esa también es otra realidad del productor, no saber o pensar que sabe, pero no hace una buena práctica. Suyapa, eso
eso de saber o pensar que sabemos es bien complicado. Uno piensa que sabe, ¿va? Pero a veces solo repite lo que aprendió sin cuestionar por qué. Y muchas veces las prácticas no es que sean malas, ¿va? No, es que se repiten mal o no se hacen bien. ¿Y entonces qué se debe hacer? Por ejemplo, después de la floración, esa fecha hay que anotarla, ya lo dijimos, ¿va? O corrijo, después de cada floración, porque acuérdese que no solo es una floración que tiene el café. Hay que anotar esas fechas y calcular cuál es la mejor. Gilberto dice que se cuentan los días, se cuentan a partir de la primera o la mejor floración. Aquí partimos anotando la mejor floración y a partir de ahí tomamos 60 días para poder hacer la primera fertilización. Pero ¿cómo lo sabemos, Carlos? ¿Por la cantidad de flores o cómo? ¿Cómo es eso? Pues el productor o productora conoce el lenguaje del café y conoce su parcela. Él o ella saben cuándo es la mejor floración y punto. Ahora, el asunto que sigue es qué hacer y cómo hacer la fertilización. Y aquí sí hay pasos que debe seguir. Pero eso, Suyapa, lo explicaremos en detalle más adelante en este programa. Ah, bueno. Entonces, usted está escuchando Con los pies en la tierra. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos, aprendiendo juntas y juntos. ASA, Agua y Suelo para la Agricultura. Si tienes comentarios o sugerencias sobre nuestro programa de radio, o te gustaría saber más sobre prácticas de agricultura sostenible, y tienes consultas sobre tu cultivo y no sabes a quién preguntar, puedes comunicarte con nosotros al 9924-2953. Envíanos un mensaje de texto o de voz vía WhatsApp. Ya lo sabes, no te quedes con la duda. Llámanos, nuestros especialistas están listos para atenderte. A ti y a tu comunidad. Escucha, también puedes enviarnos tu consulta por mensaje de WhatsApp. Puedes enviarnos un mensaje de texto o dejarnos un mensaje de voz. Al 9924-2953. Te esperamos. ASA, Agua y Suelo para la Agricultura. Con los pies en la tierra. Nuestro tema de hoy, fertilización 4 R's en café. ¿Sabes una cosa? Yo ya me quedé bien picada. ¿Cómo así? Intrigada con eso de la floración y la fertilización del café. Bueno, que la floración es el inicio del ciclo del café y es el punto de partida. Hay que estar atentos a las señales. Ahora me gustaría escuchar al productor, el que nos explique qué prácticas implementa en la fertilización del café. Me parece bien. Y este día nos acompaña un joven productor de café. Él es originario de Chinacla y sus cultivos o una de sus fincas las tiene Suyapa ahí al piecito de la Cuesta Cotina, camino al Trapiche, Chinacla, La Paz. Así es, Carlos. Él es Santos Edilberto Elvir. Él reside en Arenales, Chinacla. Es catador 5 estrellas. Y es exportador de café especiales, a quien agradecemos su participación en este programa hoy. Gracias. Adelante, le escuchamos, Edilberto, hoy. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la entrevista y por el tiempo. Y aquí estamos con todas las ganas de compartir con ustedes, con los productores, con la gente que nos escucha, algo sobre lo que son las 4R, su aplicación y cómo nos ha ido pues ya en la realidad, en el manejo y en la aplicación de estas técnicas en nuestra parcela. Mucho gusto, Carlos. Mi nombre es Edilberto Elvir, soy productor de café, vivo en Arenales, Chinacla. Y bueno, los productores de café tienen varios momentos. Una vez es, digamos, sembrar el café, verlo crecer, pero este punto de fertilizar el café, ¿cómo usted puede decir? ¿Es un momento clave, importante, o es parte de todo el proceso del café, Edilberto? Fíjese, Carlos, que bueno, yo lo considero una de las principales actividades y una de las más importantes, no sin dejar de ser importante lo que es la siembra y la selección de la variedad, la selección de una buena planta con buena raíz, con buen desarrollo radicular, porque si no tenemos una buena planta o una buena selección de plantas y de semilla, vamos a estar
gastando prácticamente en una planta que no va a ser productiva porque en su momento se va a morir, pues. Entonces creo que parte de una buena selección para siembra, y posteriormente pues viene lo que es la fertilización y la aplicación en este caso de las 4R para un uso eficiente del fertilizante. Los productores van aprendiendo, en el caso del café, se va aprendiendo de los vecinos, de los amigos. ¿Usted particularmente de quién aprendió la fertilización, así, la que aprendió primero, digamos? Fíjese que como nosotros venimos de ser productores tradicionales, normalmente pues solo escuchamos al vecino o que la finca está bonita y que le apliqué esto o le apliqué lo otro, y viene y compra lo mismo y le aplica, a veces sin tener algo claro, pues algo que nos dé una información y saber qué es lo que necesita la planta, qué deficiencias o qué es lo que tiene el suelo. Entonces hemos cultivado el café de forma, creo que un poco irresponsable de nuestra parte, porque también tenemos que ser responsables con lo que la planta necesita, y eso nos lleva a ser responsables con el manejo de nuestro propio dinero, pues para hacerlo eficiente, comprando lo que realmente se necesita y lo que va a ser de mucha utilidad en la parcela. A ver, eso significa que en algún momento el productor, y en este caso suyo, perdió recursos o perdió dinero, digamos, por la forma como fertilizaba. Fíjate que sí, porque realmente primero que todo, pues uno a veces no le da la importancia suficiente a lo que son las capacitaciones, y las capacitaciones como productores nos sirven de mucho para irnos educando, irnos formando e ir adquiriendo conocimientos. Entonces, al no tener los conocimientos necesarios, uno puede desperdiciar dinero porque puede fertilizar con una fuente que no es la correcta, primero. Y segundo, puede ser que esté fertilizando en el momento que no es correcto, que puede ser cuando la planta no tiene tanta demanda de nutrientes y se la aplicamos en ese momento, y cuando la planta necesita o tiene más demanda, pues ya no hay nada de donde agarrar. Entonces eso nos lleva a tener plantas o parcelas deficientes y asimismo producción deficiente. Porque, por ejemplo, yo he escuchado, Hilberto, que la gente dice, bueno, al café hay que darle 3 abonadas. ¿Quién dijo que eran 3 o 4 o 1? ¿Eso se lo inventó el productor o técnicamente es lo correcto? Fíjese que hace muchos años solo lo agarrábamos como por tradición. Una abonada solo cuando se puede, 2 cuando ya la situación está mejor y 3 cuando queremos aumentar producción. Eso es lo que decíamos. Ok, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos empezamos a capacitar, empezamos a asistir a las capacitaciones de Cosecha Azul, a través de sus técnicos, a través de la alianza que hicieron con el ICAFE, nos empezaron a decir en qué momento se puede aplicar el fertilizante. Entonces, ¿qué pasa? En el caso mío, yo desconocía totalmente el punto de partida para una fertilización adecuada. En este caso es la floración. O sea, para nosotros que podamos tener una buena fertilización, tenemos que anotar nuestra mejor floración, porque son 3 floraciones, pero de esas 3 hay una que es mejor que todas. Ok, aquí partimos anotando la mejor floración, y a partir de ahí tomamos 60 días para poder hacer la primera fertilización. Y luego, después de esos 60 días, volvemos a contar otros 60 días para poder aplicar la segunda fertilización, y con eso salimos. Ahora bien, si queremos mantener la parcela, que no se desgaste, que no tenga deficiencias y que esté con mucha fuerza para el siguiente año, y la capacidad pues lo permite, podemos hacer una tercera fertilización otros 60 días posteriores a la segunda fertilización. Entonces, ¿esto qué nos marca? Nos marca una pauta de que a partir de las floraciones nosotros vamos a estar fertilizando cada 60 días, Carlito. O sea que hay tiempos, o sea, hay que estar atento a lo que ocurre con la planta. La floración es una señal, entonces. La floración es el punto de partida y la fecha más importante en nuestro calendario y en nuestra programación de las fertilizaciones, Carlito. Porque si no tenemos esta fecha, vamos a estar fertilizando en momentos que van a ser los momentos incorrectos, porque la planta es como nosotros los seres humanos, que nos hemos adaptado al desayuno, al almuerzo, a la cena, y son momentos como que tenemos más
más hambre, ¿verdad? Y así le pasa a la planta. La planta tiene momentos en el año que tiene más hambre, tiene necesidad de nutrientes, porque es donde tiene más demanda, que puede ser para poder agarrar ese granito, empezar a formarlo, o para poder llenarlo y así tener un producto de calidad, un café con mejor formación y totalmente tenga una buena maduración. Y mire, el que se capacita, porque todo está en recibir el conocimiento de personas que ya tienen la formación, y el siguiente punto es aplicarlo, porque muchas veces nos llenamos de capacitaciones o de conocimientos guardados en un cuaderno, en un teléfono, en una mochila, pero no lo llevábamos a cabo en el campo, ya a la realidad. Entonces no va a ser como que no vamos a predicar con el ejemplo, pues, o sea, solo con capacitarnos no va a ser suficiente, tenemos que hacer el trabajo, tenemos que llevarlo a cabo. Bueno, y hablando de aplicar, ¿a usted qué lo motivó a empezar a aplicar las 4 R de la fertilización en su cafetal? Fíjese, Carlos, que desde que comentándole hace poco, desde el 2014, 2015, ya con una parcela propia, pero antes yo le ayudaba a mis papás a realizar las prácticas en su propia finca. Yo prácticamente aprendí a trabajar en la finca de ellos y aprendí con ellos, porque como recordemos que ellos vienen de su primera experiencia en café, entonces no tenían mucho conocimiento, entonces aprendí con ellos. Luego ya teniendo mi propia parcela, era una parcela ya cultivada de 20 años, o sea, ya una finca vieja prácticamente, y empecé a cuidarla, empecé a manejarla, pero de forma tradicional. El detalle es que los primeros años yo no llevaba registros de lo que hacía, de lo que invertía, entonces no me daba cuenta cómo estaba realmente la situación. Yo solo sabía que al final de la cosecha empezaba a pagar lo que debía y al final no terminaba ajustando. Entonces eso me llevó a llevar los registros primero. Luego, 2-3 años consecutivos llevando registros de todas las actividades que hacíamos en la parcela, en la finquita, y luego llevando los registros de la producción, de la cosecha, me llevó a la conclusión de que no estaba siendo rentable. O sea, no estaba siendo productivo, había algo que estaba fallando. Entonces vengo y digo, voy a renovar. Entonces vengo y le doy vuelta a la parcela, pero le doy vuelta a todo lo que se llama árboles de sombra también. O sea, la dejo a pleno sol, porque yo había visto unas fincas cultivadas a pleno sol con unas excelentes producciones. Entonces, eso me llevó a mí a renovar la finca. Pero ¿qué pasa? Después me voy dando cuenta que el tener una finca a pleno sol requiere de mucha más demanda de nutrientes. Entonces, lo que yo antes tenía verdecito, con árboles de sombra y bonito, después lo tenía bonito, pero amarillo, deficiente. Pues eso me llevó a mí a meterle lo que es plátano y sembrar árboles de sombra nuevamente, porque eso genera un microclima, regula la entrada de sol, el calor. Entonces, el café tiene que tener un ambiente fresco para que se pueda dar bien, pues las condiciones de él no son de alta temperatura, son de 18 a 25, 28 grados para que se pueda manejar bien. Entonces, cuando lo tenemos a pleno sol, eso nos lleva a tener mayor cantidad de calor, la planta se exige más y empieza a deteriorarse más fácil y se envejece muy rápido. Eso me llevó a mí a empezar a formarme, a informarme, y luego en eso entra el proyecto de Cosecha Azul, a través de Asomaico Paco y CRS. Ellos empezaron a formarnos y a darnos todas las capacitaciones y a orientarnos. Y ahí conoció las 4 R de la fertilización en café. Así es, Carlitos. En esas capacitaciones, en esas giras de campo, nos fueron dando este tema que para nosotros era nuevo, era diferente, porque aquí se partía de un punto científico, podemos decir, de una herramienta científica que nosotros podemos identificar algunas deficiencias en la planta por cómo se vea, pero no es lo mismo contar con un análisis de suelo, que en este caso, pues, la principal herramienta para que podamos aplicar las 4 R
es un análisis de suelo, Carlitos, que de aquí partimos para que podamos poner en práctica las 4R. Interesante. Estamos platicando con Santos Edilberto Elvírez, productor de café, y este día nos está contando su experiencia en relación a la fertilización, las 4Rs en café. A ver, y desde que aplica las 4Rs, ¿qué cambios ha notado en la producción, Edilberto? Bueno, el principal cambio pues ha sido la mejora en la salud de las plantas. He visto plantas más alegres, con más color, más desarrolladas, más robustas y sobre todo mejor producción. Eso es lo principal que he visto a simple vista, y esto ha sido pues por la aplicación adecuada de los fertilizantes, que es una de las prácticas de las 4R. Y a nivel de productividad, digamos, ¿cómo ha ido? Fíjese que hemos ido aumentando la producción. Ahora lo que es una planta bonita contrasta también con una bonita producción, y eso nos ha llevado a tener mejores ingresos y a mejorar nuestras condiciones de mi familia y de mi casa. Edilberto, hay un asunto en este tema de la fertilización, y es la dosis. ¿Cuánto le echamos? Bueno, usted dijo al principio de que, por ejemplo, el productor decía 3 fertilizadas, bueno, 1 cuando se podía, y 2 cuando ya más o menos, y 3 cuando, bueno, se ajustaba, ¿no? A ver, este tema, ¿de qué manera le ha ayudado a aplicar la dosis correcta para mejorar la salud de las plantas y el rendimiento del café? Así es, Carlitos. Este tema de las 4R, pues me gustaría explicarlo un poco para poder detallarlo. ¿Cómo funciona? Y necesitamos pues que así como yo lo conozco, como yo lo entiendo, también el productor también lo entienda. ¿Qué son las 4R en la fertilización? Mire, Carlitos, las 4R de la fertilización son el conjunto de 4 principios para el manejo adecuado, eficiente y responsable de los nutrientes en el cultivo del café y otros cultivos, porque podemos aplicar las 4R en otros cultivos. Entonces las 4R no es nada más que poder aplicar bien nuestros fertilizantes de acuerdo a las necesidades. Ok, ¿y para qué podemos, en qué consiste eso? Como primer punto, lo que le hablaba a Carlitos es, el primer paso sería, para aplicar las 4R, es realizar un análisis de suelo. Sin el análisis de suelo nosotros no vamos a poder aplicar las 4R. El análisis de suelo nos va a determinar el pH del suelo, lo que conocemos como acidez o alcalinidad del suelo, que nuestros suelos, Carlitos, por lo general son suelos ácidos, porque hay bastante pino. Entonces, la acidez hace que la planta no pueda absorber todos los nutrientes. También el análisis nos va a decir si necesita alguna enmienda para poder corregir esta acidez o este pH del suelo y llevarlo al punto óptimo. También nos va a decir el estado y los nutrientes que tiene o las deficiencias del suelo. Ok, ya conociendo, Carlitos, lo que es el análisis y lo que son las 4R, vamos a la aplicación de las 4R. ¿Cuál es la primera? La primera R es aplicar la fuente correcta. ¿Cuáles son las fuentes? Las fuentes, Carlito, son los fertilizantes que nosotros conocemos, como la fórmula cafetalera, el Fast Track, el Nutricafé, el nitrato de amonio, la urea, el 18, el 12, todos los fertilizantes que encontramos en las casas comerciales. También, pues, algunas fuentes orgánicas, todo eso también es una fuente. Ok, eso es la número 1, aplicar la fuente correcta, saber qué fuente me da el nutriente que nosotros necesitamos en el suelo y en la planta. Eso lo vamos a saber con el análisis de suelo, ¿verdad? Entonces, la fuente la vamos a determinar de acuerdo al análisis, qué es lo que necesitamos. Carlito, la segunda sería aplicar la dosis correcta. ¿Por qué? Porque no podemos aplicar una cantidad muy alta o muy baja. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver la necesidad que tiene esta planta y tenemos que aplicar la cantidad precisa de fertilizante basado en el análisis de suelo, y también otro punto es de acuerdo al rendimiento esperado del cafetal, porque nosotros no podemos esperar una gran producción disminuyendo o dándole de manera muy raquítica la cantidad o la dosis. Ok, ¿para qué hacemos y determinamos la dosis correcta, Carlitos? Para evitar el exceso o desperdiciar el fertilizante, o también para evitar deficiencia de nutrientes. Eso nos lleva a lo que es la segunda R, que es el aplicar la dosis. Ahora bien,
¿Qué pasa? Cuando ya tenemos qué fuente vamos a utilizar, ya tenemos la dosis que vamos a utilizar, nosotros llegamos a la tercer R, que es aplicar en el momento correcto, Carlitos. ¿Dónde es el momento correcto? Lo que hablábamos, cuándo floreó nuestra finca, cuándo se dio la mejor floración, cuándo debo aplicarla. Se trata de suministrar el nutriente en el momento más oportuno, alineado con el momento que más necesidades nutricionales tiene la planta en sus diferentes etapas de desarrollo, de producción y de crecimiento. Es aplicar cuando más lo necesita, Carlito. Esta es la tercer R. Y aquí, solo para hacer un paréntesis con este tema de la floración, porque usted lo dijo al principio, o sea, el productor tiene que estar claro y estar muy atento, porque hay que hacerlo donde la floración es mayor. Nosotros tenemos, normalmente son tres floraciones. Aparte de que tenemos el cambio climático nos está afectando bastante y ya es una realidad en nuestro país, en nuestra región. Ya las floraciones son, como decimos, floraciones locas. Entonces nosotros como productores tenemos que ser observadores de nuestros cultivos, de nuestras parcelas, de nuestro café. Tenemos que estar como pendientes, ¿verdad? Y poder determinar cuándo se dio la mejor floración, porque puede variar los tiempos de una floración a otra, pueden variar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Determinar qué fecha se dio la mejor floración. Y a partir de ahí vamos a empezar para poder tomar en cuenta y programar nuestras fertilizaciones, Carlitos. 60 días. 60 días después de la floración, aplicamos la primer fertilizada, luego, después de la primer fertilizada, volvemos a contar 60 días, que en este caso serían 120 días después de la floración, para aplicar la segunda fertilizada. Esos dos momentos, Carlitos, son los más críticos en los cafetales. Es el momento donde la planta y donde el cafecito necesita más nutrientes, donde más demanda tiene, donde más hambre tiene la planta para poder llenar y fortalecer la producción que tiene. A ver, ¿y la cuarta R? La cuarta R sería aplicar en el lugar correcto. Ok, ¿a qué se refiere aquí? Aplicar el fertilizante en una forma adecuada, ya que la planta percibe los nutrientes de diferentes formas, Carlito. Esta puede ser granular, al piso o al suelo, como decimos, puede ser al piso inyectado también, que es muy poco utilizado por nosotros los productores de café, y la otra que es más común después de la granular es la fertilización foliar. ¿Por qué? Porque las fertilizadas que vamos a hacer, contando la floración, van a ser fertilizadas de forma granular. Esta va al suelo. Entonces, tenemos que saber cómo lo vamos a hacer. O sea, tenemos que tener claro qué demanda de nutrientes tiene la parcela o la plantita de café, y si tenemos que hacer una fumigación, la hacemos. O si tenemos que hacer una fertilización al suelo, tenemos que hacerlo. Entonces, a eso nos da la cuarta R. ¿Y de qué manera entonces, y ahora volvemos a la pregunta que le hacía, le ha ayudado a aplicar la dosis correcta para mejorar la salud de sus plantas y el rendimiento del café? Me ha ayudado mucho porque yo ahora ya conozco en qué momento necesitamos fertilizar. El análisis me dice cuánta es la dosis que debo aplicar, y eso me lleva a cuidar la economía familiar. ¿Por qué? Porque así no desperdicio recursos aplicando fuentes que no necesito y aplicando la dosis correcta, pues. Porque a veces, Carlito, nosotros como productores de café nos gusta lo más fácil. Te lo voy a decir así, con el respeto de todos los amigos y de todos los productores. A veces nos gusta lo más fácil, y a veces tenemos que dejar un poquito la pereza, ¿va? Y trabajar un poco más. ¿Por qué? Porque normalmente estamos acostumbrados a aplicar fórmulas ya preparadas, que ya vienen ya. Y el suelo mío no va a ser el mismo suelo de un productor de otro vecino, de otro municipio, de otro lugar. No van a ser los mismos, Carlitos. Entonces es casi imposible que la misma fórmula no funcione a todos. Puede ser que a algunos sí les va a funcionar bien y tienen buenas experiencias con esas fórmulas ya completas, pero puede ser que otros no. Entonces por eso no podemos decir que a todos nos va a ir bien con el mismo fertilizante, ¿verdad? Es aquí donde yo digo que tenemos que dejar un poquito la pereza y ponernos a trabajar un poquito más. Hagamos uso del análisis
análisis de suelo. El ICAFE hace estos análisis de suelo, nos va a costar creo que 300 lempiras aproximadamente, y ese análisis nos va a hacer la gran diferencia en toda la información que nosotros necesitamos para poder tener bien fertilizada la parcela. Con este análisis nosotros vamos a poder comprar las fuentes o hacer las mezclas que necesitamos, y eso nos va a ayudar a ahorrar dinero, Carlito. ¿Sabe por qué? Porque yo hacía la comparación en la primer fertilizada. Normalmente una cafetalera plus, que es una de las mezclas que viene completa, pero de las más baratas en cuanto a comparación con el Fast Track, en comparación con el Nutricafé, esto andaba arriba de 750 lempiras, incluso hasta 850, depende cuál de las tres comprara usted. Ahora bien, en el caso mío, con el análisis, tomando en cuenta el análisis, tomando en cuenta las fuentes y yéndome ahí a las casas comerciales a buscar cómo lo complemento, o incluso el mismo ICAFE me va a dar una fórmula o me va a decir esto y esto es lo que vas a comprar de cada uno, vas a hacer una mezcla de tantos sacos. Llegaba al punto de que la bolsa de fertilizante yo me venía ahorrando de 100 a 150 lempiras y tenía los nutrientes completos, tenía lo que la planta necesitaba, iba más seguro a lo que le estaba aplicando a la planta. Entonces eso me lleva a tener una planta bien nutrida con lo que realmente necesita, y no estoy aplicando una fuente o un fertilizante que viene de forma generalizada. ¿Qué le diría al productor con el tema de la aplicación de las 4 Rs? ¿Por dónde tiene que comenzar? Que son muy importantes y que son eficientes, que las apliquemos, que utilicemos y que le demos la oportunidad de demostrar que sí funciona en el café y que vamos a obtener resultados muy buenos. Santos Edilberto Elvir, productor de café, ha sido nuestro invitado experto del día de hoy. Muchas gracias, Edilberto, gracias por compartir su experiencia aquí en Radio Marcala. Gracias, Carlito, por la oportunidad, y aquí estamos. Sea bienvenido cuando guste a nuestra finquita y a conocerla. Aquí le esperamos. Gracias. Saludos a todos los productores de café. ASA, agua y suelo para la agricultura. Si tienes comentarios o sugerencias sobre nuestro programa de radio, o te gustaría saber más sobre prácticas de agricultura sostenible, y tienes consultas sobre tu cultivo y no sabes a quién preguntar, puedes comunicarte con nosotros al 9924-2953. Envíanos un mensaje de texto o de voz vía WhatsApp. Ya lo sabes, no te quedes con la duda. Llámanos, nuestros especialistas están listos para atenderte. A ti y a tu comunidad. Escucha, también puedes enviarnos tu consulta por mensaje de WhatsApp. Puedes enviarnos un mensaje de texto o dejarnos un mensaje de voz. Al 9924-2953. Te esperamos. ASA, agua y suelo para la agricultura. Con los pies en la tierra. Muy interesante, y que lo diga un productor de café tiene aún más valor porque se habla desde la experiencia. Y siguiendo con este programa, les recordamos que las iniciativas productivas tienen un mercado, un mercadito. Así es, Carlos, a mí me emociona siempre el mercadito ASA. El Mercadito ASA, un nuevo espacio para celebrar lo que crece con esfuerzo. En nuestros campos no solo germinan semillas, también nacen sueños. Muchos agricultores y agricultoras están dando un paso más, transformar su cosecha en productos que cuentan historias de trabajo y esperanza. Por eso, en Con los Pies en la Tierra, estrenamos un nuevo segmento, el Mercadito ASA. Un lugar para descubrir y apoyar esos emprendimientos que nacen del campo, cultivados con prácticas sostenibles y mucho amor por la tierra. Más que un mercado, somos una comunidad que apuesta por impulsar los sueños de quienes cultivan con visión y compromiso. Súmate a este movimiento, elige productos locales y apoya a quienes hacen del campo un motor que transforma y fortalece a sus comunidades. Apoyemos a quienes producen y cultivan la tierra. Y volviendo sobre la fertilización de las 4 Rs en café, ¿qué pasos y cómo se implementa? Para conocer más y en detalle estas recomendaciones, este día contamos con la presencia de un experto, conocedor de los procesos productivos de café. Él es originario de Yamaranguila, Intibucá. Así es, y trabaja para Somaycupaco, acompaña a productores y productoras de café. Nos referimos al ingeniero Dolman Renan Hernández Manueles.
Es una gran oportunidad contar con su participación en este programa. Lo escuchamos, ingeniero. Mucho gusto tenerlo nuevamente aquí en Radio Marcada. Adelante, ingeniero Dolman. Hoy, adelante. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Dolman Renaga Hernández. Trabajo para Somaicopaco y estamos en la zona de Marcala y unos municipios ahí de Santiago Puringra. Muchas gracias por la invitación a este tema importante como es nutrición y 4R. Bueno, la fertilización se ha convertido en una actividad necesaria, inevitable, ingeniero. Así es, sí. Por muchos factores, y uno de los factores y de mucha importancia pues es ver cómo los precios del café van aumentando cada día. Hoy ya casi estamos a $400, un precio que nunca antes había visto, y todo eso pues ha motivado al productor a invertir más en su finca, pues a aplicar prácticas, darle manejo a la finca para así obtener mejores rendimientos y mayor producción, que eso es al final lo que se busca pues porque el café de una y otra forma pues viene a ayudarle a la economía de la familia. Muchos y la mayoría de productores de café pues viven de este rubro. Sin lugar a duda que la economía se dinamiza con el café, específicamente y sobre todo en nuestros municipios. Ahora, el hecho de fertilizar el café, la fertilización tiene pasos. La fertilización o los nutrientes que necesita la planta pues llevan procesos, y todo esto pues deberían depender el productor de un análisis de suelo. Entonces, muy importante iniciar con lo que es los análisis de suelo. Y las 4R pues significan las 4 recomendaciones que debe tomar en cuenta un productor para obtener rendimientos adecuados. Hablando del tema del café, por ejemplo, ¿el productor tiene ya un parámetro de cómo está su suelo? No, fíjense que es muy importante, y ya cada día el productor está entendiendo que si no hay un análisis de suelo no se conoce cuáles son el tipo de nutrientes que necesita esa planta, porque a veces hace aplicaciones o aplica productos que en sí la planta no lo necesita. Y el análisis de suelo pues tiene un objetivo específico, es conocer la disponibilidad de los nutrientes que tiene el suelo y encontrar respuestas a la aplicación de fertilizantes, o también la encalación, conocer más que todo el tipo de pH que tiene un suelo. El análisis de suelo pues se fundamenta o tiene 2 premisas. Por ejemplo, uno de ellos es un indicador de la cantidad de nutrientes disponibles que hay en el suelo y de algunos problemas de disponibilidad de desbalance de nutrientes, y la otra pues que es una herramienta confiable que incluso se puede utilizar para elaborar o diseñar programas de fertilización o enmiendas que se le pueden recomendar a los productores. Entonces, al final, pues, el análisis de suelo, pues, nos ayuda a eso, a hacer recomendaciones y ver que en sí el productor, cuando hace o aplica fertilizantes de acuerdo a los resultados del análisis de suelo, pues se ven los rendimientos y se ven los cambios en la finca. ¿Cada cuánto hay que hacer el análisis? ¿Cada año o con qué frecuencia? Pues lo más recomendable son cada 2 años. Eso sería lo recomendable. Si el productor pudiera cada año, pues mejor va, pero lo más recomendable es cada 2 años porque los tiempos cambian. El café o las variedades también, el café va creciendo, entonces de acuerdo a va creciendo o la producción va cambiando, así va necesitando más fertilizante. Estamos conversando con el ingeniero Dolman Hernández sobre este tema, la fertilización 4R en café. Ahora, ¿qué significa un suelo que tenga un pH entre 5 y 7, ingeniero? ¿Y por qué en este rango es adecuado para el cultivo del café? ¿Es distinto a las hortalizas entonces? Fíjense que en el caso del café, pues, de acuerdo a tantos análisis del suelo que se ha hecho, no solo del Instituto Hondureño del Café, sino que hay bastante ONG y todo eso que han hecho estudios, y el rango adecuado en
En café, pues anda en eso, 5.5 a 6.5. En el caso de los pH del suelo, pues para conocer un poco, los suelos tienen reacciones ácidas o alcalinas y algunas veces neutras. Y el valor pues, del pH oscila entre 0 y 14 y el pH pues neutro es el 7. Los valores inferiores a 7 indican acidez, son suelos ácidos, y los mayores son alcalinos. El pH pues es un valor que se obtiene mediante un análisis de suelo, lo que veníamos recomendando. Si no hay análisis de suelo, pues no sabemos incluso qué tipo de suelo tenemos. ¿Sí? Entonces al final lo más recomendable, y nosotros recomendamos es al productor es hacer un análisis de suelo. El 5, usted me ha dicho que es 5.5 y 6. Pues en ese rango es que se encuentra la mayor disponibilidad y absorción de los nutrientes por parte de la planta. Entonces los suelos con menor producción son los que aparecen en 4.5 y 5. Entonces en café pues la recomendación y donde deben dar es 5.5 a 6.5. Entonces lo que hace es, cuando nosotros aplicamos cal, es que se desfavorece o favorece la solución de aluminio, hierro, magnesio. Estos son los elementos que más causan daño a la planta. Entonces al final lo que queremos evitar es disminuir un poco. ¿Neutralizan entonces estos elementos? Así es, sí. Ya dejan de... O sea, la cal lo que hace es que lo neutraliza y ya empieza a reaccionar más rápido los suelos, como que se despiertan, digamos, y si usted fertiliza, pues ya la planta empieza a absorber más rápido la fertilización. Le aplicó a veces sin conocer qué tipo de pH tiene ese suelo. Al final, entonces, como el mismo aluminio y todo eso no lo deja que la planta o que ese suelo, las raíces absorban el fertilizante, entonces como que lo esté botando. Entonces al final no ven cambios. Por eso es recomendable entonces conocer el análisis de suelo y conocer qué tipo de pH tenemos para así empezar a aplicar algunas cales y empezar a mejorar suelos. Fíjense que hay unos rangos, Carlitos, donde tenemos pHs extremadamente ácidos de 4.5 que el productor un productor con un pH de 4.5 está perdiendo un 71.33%. O sea, todo es, del 100%, digamos que un menos del 30% le está absorbiendo la planta, lo demás lo está botando. Pues sí, nada sirve porque, como que lo estuviera botando, porque si no mejora pH, aunque fertilice, ese suelo no lo va a botar, pues, porque al final la misma toxicidad del aluminio, eso no lo está dejando que ese fertilizante lo absorba. Interesante, y por eso decía y mucha gente dice, bueno, que entre más le echamos, que entre más... Realmente hay medidas. Sí. A ver, bueno, ya hemos dicho de la importancia que tiene el análisis del suelo. Imaginémonos que un productor, lo mandó a hacer al ICAFE. Hay otros laboratorios que pueden realizar este tipo de análisis. Digamos que el productor ya tiene el documento. ¿Quién podría asesorar para determinar la dosis correcta de fertilizante en café para un productor? Sí, para determinar la dosis correcta, pues son varias consideraciones que se debe tomar en cuenta, y una, quien lo puede asesorar, pues están los técnicos de café, estamos todos los que, no solo ellos, sino que estamos todos los que estamos trabajando en el rubro de café también, varias ONG, y en el caso de nosotros también como Proyecto Cosecha Azul, pero se deben tomar varias consideraciones, por ejemplo, para la dosis, tenemos que tomar en cuenta la productividad, cuánto está produciendo esa finca y a cuánto lo queremos llegar, conocer el rendimiento anterior para ver si esa finca lo podemos llevar, digamos, a un rendimiento de 25 a 30 quintales, que eso es lo que anda aquel productor que le ha dado un manejo adecuado. Conocer la edad de la finca también, el aporte de ese suelo, cómo pues conociendo el análisis de suelo y también la efectividad de esos nutrientes, cómo lo van a absorber, porque no es lo mismo hacer recomendaciones o aplicar fósforo
como aplicar otra fuente, o sea, no la absorben lo mismo, pues entonces había que conocer, ir a la finca, conocer, no solo quedarse solo con el análisis de suelo y decir, voy a recomendarle esto, pero a veces cuando uno va a la finca o uno levanta el análisis de suelo, conoce cómo en realidad está ese suelo. Porque no hay una fórmula entonces, así de acuerdo a los parámetros o qué. No, porque no, o sea, la fórmula se lo da el análisis de suelo, pero uno tiene que balancearlo de acuerdo a los requerimientos que esa finca necesita, pues. Digamos, no todas las fincas necesitan nitrógeno, fósforo, potasio, o sea, hay algunas que ni necesitan fósforo, nitrógeno, o algunas que tienen el pH incluso bien, pues no necesitan ni calar. Entonces todo eso se conoce de acuerdo al análisis de suelo y como le digo, lo que hace con el análisis de suelo es uno conocer qué necesita esa finca y balancearlo pues de acuerdo a lo que hay en lo que hay en el mercado, digamos, en fórmulas. Porque hay fórmulas, dicen, hoy hay una fórmula del ICAFE, hay una fórmula de no sé quién. ¿Son confiables esas fórmulas? Sí, claro, sí, o sea, como les digo, a veces ICAFE, por ejemplo, la zona de Marcala ha hecho unas fórmulas ayer que sí son confiables porque ellos lo han hecho de acuerdo a tantos análisis de suelo que ellos han levantado en la zona, pues entonces ellos ya tienen ya han hecho ensayos y todo eso y ha funcionado, pues entonces al final ellos lo han hecho de acuerdo a análisis de suelo, no es que lo han hecho así como inventado, digamos, sino que han hecho un balance general de análisis y de acuerdo a los requerimientos en la mayoría de análisis, pues lo han adecuado la fórmula, pero sí es una fórmula recomendable para aquel productor que no tiene un análisis de suelo. Eso es determinar la dosis y la fuente. ¿Cómo se determina? Porque, pues, digamos, la cantidad es una cosa, pero ¿y la fuente? ¿También se puede hacer una mezcla? La fuente también, o sea, la fuente, pues, como les digo, o sea, nosotros siempre hablamos de conocer el análisis de suelo, porque en el análisis de suelo sale qué tipo de fuentes necesita, si es nitrógeno, fósforo, potasio, o qué tipo de fuente o necesita esa planta. Y para esto, pues, como lo recomendable, con el análisis de suelo, pues nos da un diagnóstico de ese medio ambiente donde se encuentra el cultivo y de acuerdo a esto también nos dice qué tipo de o características que tienen esos suelos, si son físicas, químicas o biológicas. Las características físicas, pues conocemos que es la textura, la capacidad de retener nutrientes y agua en ese suelo. En las químicas, pues, hay dos aspectos fundamentales que son el pH y la capacidad de intercambio catiónico que tienen esos suelos a absorber los nutrientes. Y pues los biológicos son los tipos o sea, el material que hay, qué tipo de materia orgánica cuenta esos suelos. Entonces, al final, las fuentes son qué tienen esos suelos y qué le vamos a aportar nosotros de acuerdo a la análisis de suelo. ¿Y cuál es el momento óptimo para aplicar fertilizante a base de potasio, por ejemplo? ¿Y cómo influye esto en la maduración del grano del café? Bueno, el potasio, pues más que todo lo que ayuda es más que al endurecimiento del grano y a maduración. Entonces, al final, el análisis de suelo también nos tira todo eso, pero lo recomendable, pues, cargar más potasio en las fórmulas cafetaleras, incluso el café lo está haciendo ahí, es ya en la segunda y la tercera fertilización, ya van más cargadas de potasio, porque lo que no se quiere es que el grano quede en vano y que engruese y que al final el de la cosecha el peso sea adecuado. Bueno, estamos platicando sobre la fertilización 4R en café. Y acá, ingeniero, bueno, digamos que el productor ya aplicó las 4R, teniendo en cuenta el momento, digamos, para aplicarlo, la fuente, la dosis
y el lugar que se va a aplicar. ¿Qué técnicas se pueden usar para asegurarse de que la planta absorba los nutrientes de manera efectiva en el caso de café? Bueno, en ese caso, pues, más que todo, habría que ver darle un seguimiento a esas fincas y ver los cambios, pues, porque al final uno ya, digamos, ya de los 7 días, el momento de aplicar la fertilización, ya el fertilizante ya lo va absorbiendo la planta, entonces ya se van viendo los cambios. Entonces al final había que, las técnicas pues serían a captar todas las recomendaciones hechas por los técnicos o por el encargado de caso de café, y creo que lo más recomendable es eso, como les estamos hablando de los análisis de suelo, hacer análisis de suelo cada 2 años. Vayamos, si usted aplicó este año la cal o aplicó la fertilización adecuada, entonces ya dentro de 2 años volvemos a hacer un análisis de suelo, ya el pH va a cambiar, ya la disponibilidad de nutrientes va a ser mejor. Entonces al final lo recomendable es eso, pues darle seguimiento, y la otra pues la implementación de prácticas ASA, prácticas amigables con el ambiente, que con esto lo que venimos a hacer es pues mejorar esos suelos, que al final eso es lo que queremos. El enfoque ASA, los productores que lo hacen ven resultados, y no, ya ustedes han andado en fincas o en parcelas donde se ha implementado de acuerdo a las recomendaciones y se ven resultados. Al final seguir las recomendaciones, que eso es lo más importante, con el análisis de suelo, tratar de hacer todo de acuerdo a las recomendaciones, y pues los resultados se ven. Y hay experiencias interesantísimas. Tenemos bastantes productores que cuentan la experiencia, son productores donde han seguido todas las indicaciones que se les ha recomendado, y en el caso de Hilberto, una finca de 5 años, donde está produciendo más de 35 o 40 quintales por manzana, y lo va a llevar a más, pues en la finca cada año le está produciendo más, y al final es lo que queremos, que si el productor hace las recomendaciones, pues ahí están los resultados. Perfecto. Bueno, ingeniero, le agradecemos su participación con nosotros acá en la radio y en el programa Con los Pies en la Tierra, hablar de este tema de la fertilización 4Rs en café. Una recomendación final para el productor que nos esté escuchando, ingeniero, y siempre agradecido con usted por su tiempo y su conocimiento compartido aquí en la radio. Gracias más bien, Carlos, por invitarlos a este programa, y más que todo, pues recomendar al productor pues seguir los lineamientos y trabajar con análisis de suelo, no tienen un costo tan caro, y café hace los análisis un poco cómodos, y al final pues pierde más si no conoce el tipo de suelo que tener un análisis de suelo, porque un análisis de suelo está costando 350 por ahí, creo que anda ahí, y un quintal de fertilizante no le baja hoy de 1,000 empiras. Entonces, al final tiene que ver eso, a cuánto perdió por no tener un análisis de suelo. ASA, agua y suelo para la agricultura. Si tienes comentarios o sugerencias sobre nuestro programa de radio, o te gustaría saber más sobre prácticas de agricultura sostenible, y tienes consultas sobre tu cultivo y no sabes a quién preguntar, puedes comunicarte con nosotros al 9924-2953. Envíanos un mensaje de texto o de voz vía WhatsApp. Ya lo sabes, no te quedes con la duda. Llámanos, nuestros especialistas están listos para atenderte. A ti y a tu comunidad. Escucha, también puedes enviarnos tu consulta por mensaje de WhatsApp. Puedes enviarnos un mensaje de texto o dejarnos un mensaje de voz. Al 9924-2953. Te esperamos. ASA, agua y suelo para la agricultura. Con los pies en la tierra. Muy bien. Muchas gracias a la gente que nos está escuchando en este día en el programa Con los Pies en la Tierra. Y bueno, nuestro tema, fertilización 4Rs en café. ¿Queda claro? Bueno, ¿qué queda claro de este tema? ¿El productor sabe lo que está haciendo? El productor de café, pues como ya viene de tradición, ¿cuáles son sus prácticas en el tema de fertilización?
Ahí están las 4 R de la fertilización, que tiene que ver determinar la fuente, primero la fuente. De la fuente sale, y del análisis del suelo sale la fuente, pero también la dosis. Después está el momento que se debe aplicar el fertilizante, no se aplica en cualquier día, cualquier momento, y por ahí el tema de la floración es una de las señales, es una señal que se debe contar, ¿cuánto? 60 días, y ahí se haría la primera. La mejor floración es la recomendación que hace precisamente un productor que hoy está produciendo, y lo dijo el ingeniero, va por más la productividad de el café que produce Dilberto Elvir. Entonces, y bueno, la última R es el lugar. ¿Cómo fertiliza usted? ¿Lo tira? ¿Tira el fertilizante? ¿Cuánto puede aprovechar la planta con un fertilizante tirado ahí a lo que salga? Entonces, hoy hemos aprendido que fertilizar el cafetal no es cuestión de costumbre ni de suerte, sino de conocimiento. El análisis de suelos nos da la base para entender qué necesita la tierra y cómo podemos ayudarla a producir mejor. Conocer el pH, aplicar las 4 R de la fertilización, la fuente, la dosis, momento, lugar correcto y contar con la asesoría técnica adecuada nos permite aprovechar al máximo el fertilizante y evitar desperdicios. ¿Cuánto se habrá perdido, cuánto dinero botado por no seguir recomendaciones y por irse a comprar lo que le dan y no hacer un análisis de suelo? El análisis del suelo, ¿cuánto lo está haciendo el ICAFE? El ICAFE lo está haciendo a 300 lempiras. Recordemos que un buen manejo no solo fortalece la planta y mejora la calidad del café, también protege el suelo y asegura la sostenibilidad de nuestra parcela en el tiempo. La clave está en cuidar lo que tenemos para cosechar más y mejor. Muchas gracias a la gente que comparte con nosotros. ¿Usted quiere compartirnos su experiencia, su historia de cómo aplica las prácticas ASA? Nos puede escribir al 9924-2953. Nosotros premiamos su participación gracias a la gente que está participando. Recuerde, envíenos su historia, cómo aplica las prácticas o sus buenas prácticas en la fertilización. 9924-2953. Tenemos unas bombas de mochila. ¿Cuántas hay, Marcos, ahí? 2, 3, 4 bombas de mochila que están para usted que nos esté escuchando. Pero bueno, por hoy nos despedimos, nos escuchamos junto con Suyapa Vanegas, Carlos Galea, quien les habla, siempre con los pies en la tierra. Hasta aquí por hoy. Ahora, manos a la obra con las prácticas ASA, porque del buen uso del agua y el suelo dependen los resultados en las parcelas. Cubrir el suelo, prosperidad. Nos escuchamos en la próxima. Con los pies en la tierra. Y siempre con los pies en la tierra. En abundancia se le